El siguiente ejemplo nos dice, cree una función que reciba como parámetro un número y devuelva el número con 30% más. ¿No? Para ello es una función simple, es una función escalar. Para ello hemos definido en tres partes. La primera, verificamos si el nombre existe. Si no existe, lo eliminamos para volverlo a crear. En la segunda, creamos la función. Es una función simple, no escalar. Creo la función de nombre pregunta 7, que pertenece automáticamente al esquema de veo, si es que no lo indicamos. Va a recibir como parámetro un decimal. La variable es var1 y va a retornar un decimal. La palabra clave as, begin, end y en medio nuestra lógica. Nuestra lógica es simple, solo vamos a devolver mi variable 1 aumentada en 30%, es decir, por 1.3. Para usarlo usamos un select, ¿no? dbo.pregunta7, que es mi función, y le pasamos número 10. Me debería devolver, si no me equivoco, 13. Y el resultado, como ven, es un decimal 18,2 y de valor 13. Continuamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos indica que debemos crear una función que reciba tres parámetros, dos números y el otro una operación. La operación puede ser suma, resta, multiplicación, división, y debemos devolver el resultado de la operación. Va a funcionar como si fuera una calculadora simple, ¿no? de las cuatro operaciones básicas. Igualmente, lo hemos dividido en tres partes. La primera, para ver si el objeto existe o no, y si existe lo eliminamos. En la segunda, creamos nuestra función, y en la tercera, cómo ejecutarla, ¿no? La función se va a ejecutar con un select de pregunta 8. Le vamos a pasar dos números, 10, 5. Si le pasamos multiplicación, nos debería devolver la multiplicación entre ambos números, es decir, 50. Igual para otras operaciones, suma, resta y división, ¿no? Vamos a ver cómo se ha creado la función. Es una función escalar en la cual le iniciamos creando la función con las palabras clave create function. Le ponemos el nombre de la función y definimos los parámetros que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar tres parámetros. El primero decimal, var1, el segundo también decimal, var2, el tercero varchar 30, var3. En el primero vamos a pasar los dos números y en el tercero la operación que se va a realizar. En esta función sí es un poquito más trabajada, ¿no? Vamos a declarar después del as, ¿no? Después del as del begin y el end, dentro del begin y el end, vamos a declarar un parámetro resultado de decimal 18,2 y vamos a comenzar a evaluar, ¿no? Vamos a preguntar si var3 igual a suma, ¿no? Begin end, la operación que se va a realizar si es que es igual a suma, es decir, vamos a sumar variable 1, variable 2 y lo vamos a asignar a la variable resultado. Si var3 igual resta, begin end es lo que se va a realizar si es que es igual a resta. Vamos a asignar al resultado la resta de ambos números. Si var3 igual a multiplicación, begin end asignamos al resultado la multiplicación. Si var3 división, asignamos al resultado la división de ambos números. Aquí podríamos hacer más validaciones, como que el var2 no sea 0, por ejemplo. Podríamos implementarlo luego. Terminamos de llenar o de asignar un valor a la variable resultado que hemos creado, dependiendo del tipo de operación, y devolvemos esta variable. Vamos a ejecutar, nos debería dar 50. Como ven, la función nos devuelve 50 sin ningún problema. Lo siguiente ya es una función tipo tabla. Vamos a ver qué nos pide esta pregunta. Crear una función tabla que reciba como parámetro el código de cliente, el año y el mes, y devuelva la relación de documentos de venta con su importe pagado. Una columna estado que debe ser cancelado o pendiente,
dependiendo si se ha pagado por completo el documento. Hay que agruparlo por tipo de documento, número de documento, ¿no? Considerar solamente los que están dentro del año, es decir, el año y el mes que se asignan el parámetro. Solamente documentos de venta que no estén anulados y el importe mostrado deberá ser en soles. Aquí lo que está un poco complicado es la sintaxis, la tabla que vamos a devolver, ¿no? El query que vamos a devolver en esa tabla. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta el esquema de pagos que explicamos anteriormente, ¿no? Debemos hacer un inner join documentos contra documento pago y contra pago y comparar los montos del documento y de los pagos para saber si es que el documento está cancelado o no. Así que vamos a empezar, ¿no? Está dividido en tres partes igual. La primera para saber si existe o no. La segunda es la función y la tercera cómo se va a usar, ¿no? Cómo se va a usar una función tabla, como si fuera una vista, una tabla, nombre de la función y le paso los parámetros. Esa es la diferencia, ¿no? Vamos a ver la lógica de la función. Empezamos por su sintaxis. Creamos la función pregunta 9 y le pasamos tres parámetros, año, mes y cliente. Le indicamos que vamos a retornar una tabla. Esa es una función de tabla multisentencia, ¿no? Una variable tipo tabla. Le indicamos que vamos a devolver una variable tipo tabla y tenemos que definir los datos. En este caso vamos a devolver cliente, número de guía, fecha de movimiento, total, monto cancelado, estado, cada uno con su respectivo tipo de dato. Luego hacemos un as, un begin, un end, y dentro del begin y end va a estar mi lógica. Bien, en esta lógica están pidiendo los documentos, el importe del documento y su pago, ¿no? Entonces, para ello hemos creado dos funciones, dos expresiones de tabla. ¿Cómo se crea una expresión de tabla? Es similar a una tabla temporal, pero que solamente está habilitada en el momento. ¿Cómo creamos una expresión de tabla? Con la palabra clave with, el nombre de la expresión, y a continuación un as y entre paréntesis un select que va a indicar los campos que va a contener. Esta expresión va a estar solamente creada para el siguiente query, No es como una función no es como una tabla temporal que está creada durante la duración de la sesión, sino estas expresiones comunes de tabla están creadas solamente durante la ejecución, ¿no? En este caso creamos pagos y a continuación estamos creando otra expresión de tabla, documentos ventas, as, entre paréntesis, el select, ¿verdad? En este caso, mi expresión de tabla, pagos y documentos venta van a existir solamente para la siguiente expresión, Bien. No hemos explicado las expresiones comunes de tabla, pero básicamente funcionan como tablas temporales, pero que solamente son válidas durante la siguiente expresión, ¿no? En este caso aquí creo una expresión de tabla concatenada. En este caso tengo pagos y documentos venta, que son dos expresiones de tabla concatenadas. Bien, entonces ya sabemos que son expresiones de tablas concatenadas que van a tener duración o van a existir solamente en el siguiente query, en la siguiente operación. Vamos a ver qué tienen cada una de ellas, ¿no? Tenemos mi expresión de tabla pagos, que es un inner join de pago con documento pago, ¿no? Igualando sus campos en común. Y vamos a obtener el ID de pago, el ID de documento y la suma del monto cancelado, ¿no? Como tenemos una sumatoria, un group by de los campos que no tienen funciones agregadas.
Lo siguiente es documentos venta. Aquí estamos haciendo un select a documento, a tipo de documento, y solamente estamos teniendo en cuenta la boleta y la factura de venta. Lo siguiente que hay que hacer es ya insertar nuestra tabla, ¿no? Definimos una variable tabla iniciando. Vamos a llenarla de datos. Para llenarla de datos vamos a hacer un query a documento con persona para obtener la razón social, el número de guía, la fecha de movimiento, el total. ¿Está bien? Y el total. Pero además debemos tener en cuenta que solamente nos van a interesar los documentos que no estén anulados y los que pertenecen a un año y un mes respectivamente. Por eso ponemos los filtros de anulado y AND en el mismo, y year y month en el mismo inner join. También debemos tener en cuenta que nos piden una razón social, ¿verdad? En esta razón social le pasamos el parámetro cliente y vamos a ponerle en un like para que nos devuelva los que contengan la palabra que le pasemos. Pero nos piden un campo muy importante que es el monto cancelado, ¿verdad? Y el monto cancelado está en mi tabla, en mi expresión de tabla pago. Entonces voy a hacer un inner join a pagos, ¿no? Documento con documento, y obtenemos el monto cancelado que lo hemos determinado en esta expresión común de tabla. Por último, me pide solamente de los documentos de boleta y factura de venta. Para eso le hago un inner join a mi expresión de tabla documentos venta y lo igualo con tipo de documento. Esta sentencia, este query va a ser insertada en mi variable tabla y con el return vamos a hacer que se devuelva. Vamos a ejecutar las tres partes, ¿no? Vamos a ejecutar las tres partes. La parte de validación de nombres, la creación de mi función y cómo usarla, ¿no? Vamos a devolver todas las razones sociales que contengan Carlos del año 2005, del año 2009, del mes 5. Vamos a ejecutar y vamos a ver qué es lo que nos sale. En este caso, como ven, todas mis razones sociales tienen Carlos en el nombre, el número de guía, la fecha de movimiento, el total, el monto cancelado y su estado pendiente, ¿no? Aquí nos olvidamos de explicar que la columna estado pendiente lo estamos determinando con un if, ¿no? Y validamos si total menos cancelado es igual a 0, entonces está cancelado, si no, pendiente. Y es lo que nos devuelve la función.